Hola, en este video vamos a revisar cómo movernos en una planilla Excel. Una planilla Excel, de la misma forma que un calendario, tiene filas y tiene columnas. Las líneas horizontales hacen referencia a las filas dentro de una planilla y las verticales hacen referencia a una columna. Las filas están numeradas y las columnas, por otra parte, tienen el nombre de una letra. La intersección entre una fila y una columna va a llevar la letra de la columna y el número de la fila. Por ejemplo, tenemos A1 como nombre de celda porque es la intersección entre la columna A y la fila 1. Por otro lado, tenemos J8, que es la intersección entre la columna J y la fila 8. Por otra parte, vamos a hablar solamente acerca de las celdas. Las celdas son como una caja. Ya en esta caja yo puedo albergar distintos tipos de datos. Esos datos pueden ser texto, ¿cierto? Todo tipo de caracteres, números, el número que soporte la celda, porque tiene un límite que es relativamente grande. No creo que vayan a ocupar ese límite, la verdad, pero existe. Y por último tenemos el tercer tipo, que son referencias a otras celdas, fórmulas, cálculos, fórmulas anidadas, entre otros, que veremos mucho más adelante. Por último, vamos a mencionar que un libro es el archivo que guardamos en nuestro computador, el archivo libro1.xls, es el que contiene nuestras hojas de cálculo. Un libro puede contener una o más hojas de cálculo, eso dependiendo de qué es lo que necesitemos en ese momento o cuántas hojas se hayan creado para la versión de esa planilla. A continuación vamos a revisar más detalles en cómo manejar una planilla Excel. Para comenzar, vamos a revisar en qué consiste o cuáles son las opciones que tengo en una planilla Excel. Arriba tenemos la cinta de opciones, ¿cierto? En la cinta de opciones podemos cambiar los formatos, copiar y pegar, tenemos alineación de texto, izquierda, derecha, centrado, tenemos formato de números, formatos condicionales y también manejo de celdas, insertar, eliminar, etc. También tenemos la opción de filtros, que es una de las más ocupadas, y por último análisis de datos, que no es tan utilizado, tan famosa. La segunda opción es insertar. En insertar podemos insertar imágenes, autoformas, ¿cierto? Que son estas formas propias de Office, tablas, datos desde otros lugares, como Visio, por ejemplo, otro programa de Office, gráficos, etc. Segmentación de datos y otras opciones que veremos más adelante. Después tenemos la disposición de la página. En la disposición de la página básicamente son la configuración de la página a nivel de márgenes, orientación, modo de impresión, ¿cierto? Líneas de edición, encabezados, entre otros. Luego tenemos el mundo de las fórmulas y tal vez lo que hace más famoso a esta planilla de cálculo, dado que con las fórmulas vamos a calcular todos los datos, podemos contar, revisar el largo de caracteres. Hay 1.000.000 de cosas que se puede hacer y estas también están tipificadas si son financieras, lógicas, de texto, fecha y hora, etc., dependiendo de lo que se necesite. Acá, importante son las opciones de cálculo, ¿ya? Dado que si el cálculo no está automático, las fórmulas no se calcularán solas. Tendremos que actualizar o calcular ahora para que tengamos un dato actualizado. Esto es
muy importante. Luego tenemos en datos, lo cual refiere a rangos de datos que podemos importar desde otros archivos como CSV, separados por espacio, etc. También texto en columnas, quitar duplicados y otros manejos de datos que son bastante útiles. En revisar tenemos la ortografía y proteger el libro, ¿cierto? Dentro de lo más importante. Y por último tenemos la vista, que cambia la forma en la cual vemos nuestra hoja Excel. Yo la dejaré en normal, dado que es la forma más sencilla de trabajar con este software. Vamos al inicio y vamos a revisar ahora cómo nos movemos dentro de una hoja Excel. Yo puedo utilizar el mouse con la ruedita y bajar o subir. De la misma manera puedo utilizar las barras o scrolls laterales para avanzar o retroceder. Pero siempre la forma más rápida es utilizar shortcuts o atajos. Entonces, me posiciono en la primera celda y en la celda A1 presiono control y flecha al costado derecho y voy al final. Si se fijan, la columna XFD es la última columna de mi hoja. Eso quiere decir que no puedo tener columnas más allá. Para volver al inicio, tengo dos opciones. O presiono aquí la barrita por siempre, o me posiciono acá, selecciono una celda y presiono control inicio con el teclado. Es importante destacar que estos shortcuts no están disponibles para Mac. Yo estoy haciendo referencia a los atajos disponibles para Windows users. Ok, sigamos. Entonces, tenemos control, flecha hacia abajo. De la misma manera, llego a la fila 1.048.576, que es el máximo de filas que podría soportar una hoja de Excel. Si yo tengo más filas que eso, Excel va a truncar los datos. ¿Qué significa truncar? Que va a cortar los datos y todo lo que pase este número se va a perder. Así que es importante para tener en consideración cuando estoy utilizando una hoja Excel. Otras teclas útiles son abreviar página y su opósito, ¿cierto? Que me ayudan a subir y a bajar, pero esta vez página a página. Luego de ello tenemos la selección. Supongamos que acá tengo una serie de datos y quiero seleccionar el rango de datos que está escrito. Vamos a colocar acá un espacio. ¿Ya? Para ello tengo dos opciones. O tomo el mouse y arrastro, selecciono, o presiono Shift, Control, Espacio y selecciono. Si lo hago otra vez, selecciono todo. El uso de los shortcuts siempre depende del usuario. Ahora, siempre es más rápido un shortcut que utilizar el mouse. Eso es en todos los software, no solo Excel. Entonces, para continuar con la selección, para seleccionar una fila tengo dos opciones. Puedo ir al número y hacer clic, o presionar Shift, Espacio y seleccionar la fila. Lo mismo con las columnas. Puedo seleccionar la columna o posicionarme en la columna y presionar Control, Espacio. ¿Ya? Es súper importante que después de un tiempo nos vamos a acostumbrar a utilizar los shortcuts y va a ser mucho, pero mucho más sencillo. Ok, pasemos a los nombres de las celdas. Las celdas, como mencionamos en el video anterior,
son como una cajita que puede albergar distinto tipo de información, ya sean números, letras. Números y letras básicamente también tienen espacio y otros caracteres, pero el uso más común es números y letras. Entonces, estas cajitas, para que nos podamos ubicar, tienen nombre. Ya, el nombre de esta celda es A1. El nombre de esta celda es F16. Por ejemplo, si yo quisiera ir de F16 a A1 de manera rápida, lo que puedo hacer es ir a esta opción, ir a esta opción, presionar ir a y decir A1. O presionar F5 y decir F16. ¿Ya? Si estamos cerca, de repente no hace tanto sentido como utilizar una o la otra, pero imagínense que estoy al final de la hoja y tengo que llegar a A1. La forma más sencilla es presionar A1 y ya estoy allá. Mucho más rápido, mucho más sencillo. Ok, entonces, esto es básicamente el movimiento dentro de una hoja de cálculo. También tenemos un libro, ¿verdad? El libro se compone de varias hojas de cálculo y estas pueden ser cuantas yo requiera o necesite. Para ir de una hoja a otra, puedo seleccionar con el mouse qué hoja necesito, o también puedo presionar control abreviar página. Y si se fijan, sin movimiento del mouse voy cambiando de una página a la otra. Recuerden siempre guardar F12 o control G. Ok, ahora les voy a mostrar un cool feature que hace referencia a los nombres de las celdas. Vamos a hacer un ejercicio acá. Entonces, yo voy a seleccionar todas estas celdas que con anterioridad se llamaban A1, A2, A3 sucesivamente y les voy a dar un nombre. Este nombre va a ser rango, ¿cierto? Las celdas, si se fijan por sí solas, se siguen llamando de la misma manera, pero si yo presiono ir a y escribo rango, va a seleccionar el pool de celdas que llevan ese nombre. Ahora voy a ir a mi página 3 y voy a decir es igual rango. Ok, entonces estas celdas y estas celdas son lo mismo sin tener que hacer referencia una a una. Ejemplo, yo escribo planetas, puede ser Tierra, Marte, Venus, números 1, 2 y 3, colores, naranja, amarillo, rojo y voy a mi hoja 3 y ahí están los datos que escribí, ¿cierto? Haremos más ejercicios y más detalles referente de este tipo de referencias dentro de una celda más adelante. Ahora, yo nombré hasta la celda 20 el rango, ¿cierto? Si yo coloco rango, tengo mi límite que es la celda 20. Entonces, si escribo más colores en la celda 21 y voy a mi hoja 3, ese dato no está acá.
solo resalta o toma el dato de las celdas que tengo dentro del rango. Eso es importante. Ahora, ¿para qué podría servir un rango? Supongamos que tengo datos estáticos, como el valor del IVA. IVA 19%, ¿cierto? Sería 19. No sé, estoy calculando una tasa de interés que es estática y es de un 7%. Entonces yo quiero llamar a este rango impuestos. Y de la misma forma no quiero que se vean. Entonces, puedo ir a estos impuestos cada vez que yo quiera y también los puedo referenciar desde alguna fórmula u otro que esté utilizando. Bueno, esa es la explicación de cómo manejarse o moverse dentro de una planilla Excel. Espero les haya gustado, espero que los shortcuts hayan sido útiles o atajos hayan sido útiles y recuerden que para estudiar lo primero es paciencia y práctica. Muchas gracias, que se encuentren súper. Adiós.